Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de la B200 Adventure de la Itálica. En el capítulo anterior le cambiamos a la Itálica el sprock original de 14 dientes por un sprock de 15 dientes. Hubo diferencias, ya vimos que sí, en cada cambio de velocidad siempre nos dio de 2 a 5 km por hora más rápido. Pero el día de hoy vamos a hacer dos pruebas que ya les había comentado que íbamos a realizar. Y estas son el 0 a 100 y el top speed con este piñón nuevo de 15 dientes. Amigos, iniciamos con el video. Vamos a iniciar entonces con el 0 a 100 de este piñón nuevo de 15 dientes. Pero antes de la prueba, veamos el resultado del 0 a 100 km por hora con el piñón original de la moto. Seguido de esta prueba, veremos inmediatamente su top speed. Vamos para allá. Vamos a iniciar con 6.000 revoluciones. Bien amigos, acabamos de ver ahora nuestro top speed con el piñón original. No se olviden de estos dos datos, los voy a poner aquí abajito en la pantalla. Aquí de este lado tenemos el tiempo que hizo el 0 a 100 km por hora y de este lado les muestro el top speed con el piñón original. Ahora sí, vámonos con el piñón que le pusimos de 15 dientes. Vamos a hacer la prueba de 0 a 100 3 o 4 veces y vamos a ver cuál de estas es la más rápida y lo vamos a comparar con el tiempo del 0 a 100 km por hora que le hicimos anteriormente. Y después nos vamos con el top speed con el piñón de 15 dientes y lo vamos a comparar con el top speed del piñón original. Vámonos. Vamos a iniciar con 6.000 revoluciones como hacíamos con el anterior. Vamos.
Bien amigos, vamos entonces con el segundo arrancón. Vamos a ver qué tal. Vamos para allá. No me está saliendo hasta 1000 revoluciones, no estoy sacando demasiado rápido el clutch. No sé, pero me está saliendo. Vamos a bajar las revoluciones. Muy bien, vamos por el tercer y último arrancón. Esperamos mejorar en esto, ¿ok? Vamos. Bien amigos, sinceramente no creo que vaya a ser más rápido con este Stroke porque pues pierde un poquito de fuerza. Entonces sí siento como que no es tan rápido como con el Stroke original. Eso siento yo, ¿verdad? No sé, falta que veamos los datos al final de este video para que analicemos si es más rápido con este Stroke o con el Stroke anterior. Hicimos 3 pruebas, vamos a elegir la prueba más rápida de las 3. No sé por qué la segunda prueba me acabó 2 ocasiones. Eso provoca a veces un esfuerzo demasiado grande, porque en la salida se puede ahogar y es demasiado. Vamos a hacer ahora entonces la prueba de velocidad. Vamos a iniciar una recta, después de una recta viene una curva a la derecha, luego viene una pequeña recta, hasta el último viene una bajadita. Ahí le vamos a sacar todo el provecho a la moto. Esperemos que suba más de lo que nos dio la vez pasada, que es la velocidad que aparece ahí en pantalla. Esa fue la que nos dio con el Stroke original. Se supone que con este sí nos debe de dar, pero esperamos que tenga la fuerza para darnos un poquito, ¿okay? Bueno amigos, iniciamos con la prueba de velocidad. Vamos a iniciar un nuevo arrancón. Esperemos lograr menos tiempo en este último arranque. Me voy a adelantar un poquito donde no haya tanta grava, porque hay un poquito de grava por acá. Muy bien, vámonos pues.
tengo 3 teorías del por qué no alcanzamos una mayor velocidad con el piñón de 15 dientes. La primera teoría es que las pastas del clutch pues ya estaban muy calientes, quizás provocó que el motor se sobrecalentara un poquito más por los piques que estaba realizando para sacarle el 0 a 100 km/h. Esa es mi primera teoría. Mi segunda teoría sería que es a causa de la gasolina, ya que la última vez que le puse gasolina a la motocicleta le puse una gasolina de bajo octanaje porque no encontré de más octanaje. Aquí en el país se le conoce como premium. Siento que por ahí también pudo haber estado la clave. Y mi tercera teoría es que el piñón de 15 dientes a muy altas revoluciones pierde fuerza. Eso es una realidad. Entonces quizás al meterle sexta y al ir a tope de gas, pues no tiene la fuerza suficiente para elevar más velocidad. Pero vamos a salir de dudas. Ahorita le voy a poner gasolina premium. El tanque de gasolina ya está muy bajo, entonces lo vamos a ponerle la mitad de premium para no aumentarle mucho peso a la moto. Ahorita la moto pues ya descansó, ya se enfrió el motor. Vamos a volver a ir, pero ya no vamos a realizar piques, entonces la vamos a agarrar en la temperatura normal y vamos a ver si con esto podemos mejorar la máxima velocidad. Muy bien, vamos a hacer entonces la segunda prueba de velocidad. Ya le pusimos gasolina premium, el motor no está muy caliente, entonces vamos a arrancar y tratar de alcanzar la máxima velocidad posible. Vámonos. Sinceramente no creo que alcance mucha más velocidad porque ya el motor a esas revoluciones pierde fuerza, entonces para mover un piñón más grande pues sí le cuesta. También nos dimos cuenta de que la gasolina influye mucho. Si le ponen de alto octanaje van a alcanzar más velocidad y si le ponen una gasolina más corriente pues la velocidad va a ser menos. Depende mucho de eso también, como también de mi peso, del peso de la motocicleta, si está lleno el tanque o vacío, de la altura de la carretera con respecto al nivel del mar, así como también todo aquel componente de la moto que tenga menos aerodinámica. Todo esto influye, pero en cuestión de la Itálica V200 Adventure podemos hacer la conclusión que con un piñón de 15 dientes logramos una máxima velocidad de 122 km/h. Acabamos de realizar la prueba de 0 a 100 km/h y vean ustedes los resultados. Podemos hacer un análisis de que con el piñón más grande la motocicleta es más lenta, le cuesta un poquito más desarrollar, sin embargo el motor se mantiene más relajado a altas velocidades, pero pierde velocidad de arranque. Así de fácil, así de sencillo. Ahora vemos el resultado del Top Speed con el piñón original y con el piñón de 15 dientes y podemos concluir que es el mismo resultado. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Con el piñón de 15 dientes no pudimos lograr más velocidad. Simple, por la fuerza.
La moto pierde fuerza al final de las altas revoluciones, lo que provoca que con un piñón más grande ya no pueda revolucionar tanto, pero sí logre la velocidad final como con el piñón original, aunque con el piñón original alcancemos más revoluciones. Para terminar este capítulo vamos a concluir en lo siguiente. Ventajas de tener un piñón más grande. Mantenemos el motor más relajado, ahorramos gasolina y tenemos velocidades más largas. Desventajas: menos tiempo de salida y menos fuerza. ¿Es bueno cambiarle el piñón o sprock original por un sprock de un diente más? Sí, siempre y cuando partamos del original. Porque si ya partimos de un piñón que ya tiene 2 dientes más del original y queremos ponerle un tercero, obviamente vamos a tener las desventajas mucho más amplias. Así terminamos este capítulo de la B200. Espero que les haya servido mucho la información. Cualquier duda, comentario, déjenlos aquí abajito. Con gusto los vamos a responder. Y si tienen alguna idea que quieren que pongamos a prueba con esta motocicleta, lo vamos a hacer. Compartan, suscríbanse al canal y dejen su valioso like. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.